Un saludo a todas y a todos, soy el reverendo anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y el día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro Los Sacramentos de la Vida y la Vida de los Sacramentos del teólogo brasilero Leonardo Boff. Capítulo 5. El Sacramento de la Vela de Navidad. La nieve caía afuera, leve, cubría ya todos los campos con un espeso manto blanco. Solo se veía un mar de nieve, con fantasmas oscuros, los cipreses acá y allá, asustando la mirada. Para un hombre llegado de los trópicos, no dejaba de suponer un espectáculo deslumbrante. Era víspera de Navidad. La primera Navidad fuera de la patria, una mezcla de melancolía y de nostalgia, y al mismo tiempo de expectativa y serenidad interior, aumentada por la atmósfera del invierno riguroso de 22 grados bajo cero. Berchtesgaden, ciudad diminuta en el extremo sur de Alemania, uno de los más soberbios paisajes de Baviera, solo manchada por el nombre de Hitler, que construyó allí, en el corazón de la montaña, su D-Haus, especie de escondrijo que nunca llegó a usar. El pequeño convento franciscano en el centro de la ciudad casi se pierde en la blancura de la nieve bajo la ceniza densa del cielo opaco. Solo la torre puntiaguda horada el cielo de nieve. Pasé la tarde deambulando sin prisa por las calles adornadas. Conforme a la costumbre local, en las ventanas ardían faroles. Es la señal de que el niño llega. Pasa una sola vez. Hay que estar preparados. Al atardecer atendía muchas confesiones, especialmente de franceses que en esta época comenzaban a hacer deporte de invierno en las altas montañas de los alrededores. Nosotros los sacerdotes apenas tuvimos tiempo para prepararnos. Ayudamos a que otros se preparasen. Ni celebramos bien la Navidad. Estábamos sirviendo a los que querían celebrarla. Por la noche, en la misa de las 6, mientras todos se volvían hacia el pequeño del pesebre y recordaban su historia, nosotros en el confesionario oíamos otras historias de otros amores. Si al menos en ese día pensé entonces, pudiésemos todos oír la misma historia, la historia del amor en el mundo, de la proximidad de Dios que de grande e inmenso en su gloria, se hizo pequeño e infinito en su benignidad. Después, hacia las 11, oímos grandes estampidos, con gran intensidad y por todos los lados. Iluminando la nieve que se volvía azul, eran los campesinos que descendían de las montañas y llegaban para la misa de gallo. En su ruda simplicidad, era esta la forma con la que acariciaban al tierno niño que sonreía entre el buey y el asno. La misa de medianoche fue muy hermosa, cantada por los aldeanos, vestidos con pantalones de cuero hasta la rodilla, con gruesas medias y aún más gruesos zapatones. Tocaron sus instrumentos con melodías típicas de Baviera. Parecían, y bien podrían haber sido, los pastores de Belén. Cuando todo acabó, se hizo un gran silencio. Por los valles se distinguían lucecitas caminando. Eran ellos que regresaban presurosos, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Hacia la 1:30 de la madrugada suena la campanilla del convento. A la puerta está una viejecita. Aferra un farol encendido. Va toda envuelta en un grueso manto color ceniza. Traía un paquetico. Dijo, es para el paterle extranjero, que estaba en la misa del gallo. Me llamaron, me entregó el paquete todo adornado con breves palabras. Usted, señor, está lejos de su patria, distante de los suyos. Esto es un regalito para usted, también para usted. Hoy es Navidad. Me apretó fuertemente la mano y se alejó en la noche bendecida por la nieve. En la habitación solo
mientras recordaba imágenes de la Navidad en casa, muy parecida a esta, aunque sin nieve. Deshice con reverencia el paquete. Era una gruesa vela color rojo oscuro, toda trabada y con un fuerte soporte de metal. Una lucecita iluminó la noche de la soledad. Las sombras se proyectaban trémulas y largas en la pared. Yo me sentí solo. Fuera de la patria había acontecido el milagro de toda Navidad, la fiesta de la fraternidad de todos los hombres. Alguien había entendido el mensaje del niño. Hizo del extraño un prójimo y del extranjero un hermano. Hoy todavía, después de algunos años, la vela vigila durante la Navidad sobre el estante de los libros. Todos los años en la Noche Santa se enciende y se encenderá siempre. Al encenderse recordará una noche feliz entre la nieve, en la soledad. Recordará el gesto de dar, que es lo más que un abrazo extendido. Traerá a la memoria el regalar, que es más que dar. Hará presente la Navidad con todo lo que significa de humano y de divino. Esta vela de Navidad es más que una vela cualquiera, por muy artística que sea. Es un sacramento navideño. Visto desde Dios, todo es sacramento. Hasta este momento de nuestra reflexión, hemos considerado los sacramentos humanos. Ahora es el momento de abordar los sacramentos divinos, contempladas subespecie humanitatis. Todas las cosas expresan y simbolizan al hombre. Son sacramentos humanos. Cuanto más permitimos que las cosas penetren en nuestra vida, tanto más manifiestan ellas su sacramentalidad, es decir, se vuelven significativas y únicas para nosotros. Evocan nuestras vivencias tenidas con ellas. Eso ocurre con la vela de Navidad. La Navidad pasó. Aquella vivencia fue superada por otras, pero la vela continúa ahí. No deja que el pasado se quede en pasado. Rememora y evoca. El sacramento nos redime del pasado. El hecho muerto vive. Gracias a ella, la Navidad de Berchtesgaden sigue siendo una presencia permanente. Son sacramentos humanos que pueblan la vida de cada hombre. Existen sacramentos divinos. El hombre posee una profunda experiencia de Dios. Dios no es un concepto aprendido en el catecismo, ni es la cúspide de la pirámide que cierra armoniosamente nuestro sistema de pensamiento, sino que es una experiencia interior que alcanza las raíces de su existencia. Sin él, todo le resultaría absurdo, ni se comprendería a sí mismo y mucho menos al mundo. Dios se le presenta como un misterio tan absoluto y radical que se anuncia en todo, lo penetra todo y en todo resplandece. Si Él es el único absoluto, entonces todo cuanto existe es revelación de Él. Para quien vive a Dios de esta manera, el mundo inmanente se vuelve transparente para esta divina y trascendente realidad. El mundo se hace diáfano, como decía San Irineo. Ante Dios, nada es vacío. Todo es una señal de Él. Habla de Dios, de su belleza, de su bondad, de su misterio. La montaña no es solo montaña, está al servicio de la grandeza a la que encarna y evoca. El sol es más que el sol, el sacramento de la luz divina que ilumina por igual y generosamente desde el pedazo de estiércol del camino hasta la majestuosa catedral, desde el pobretón de la calle hasta el Papa en el Vaticano. El hombre no es solo hombre, es el mayor sacramento de Dios, de su inteligencia, de su amor y de su misterio. Jesús de Nazaret es más que el hombre de Galilea, es el Cristo, el sacramento vivo de Dios, encarnado en Él. La Iglesia es algo más que la sociedad de los bautizados, es el sacramento de Cristo resucitado,
haciéndose presente en la historia. Para quien contemple todo a partir de Dios, todo el mundo es un gran sacramento. Cada cosa, cada suceso histórico se destacan como sacramentos de Dios y de su divina voluntad. Pero esto solo es posible a quien vive a Dios. En el caso contrario, el mundo es opaco y una realidad meramente inmanente. En la medida en que alguien, con esfuerzo y lucha, se deje asumir y penetrar por Dios, en la misma medida se verá premiado con la transparencia divina de todas las cosas. Los místicos nos dan la mejor prueba de esto. San Francisco se sumergió de tal forma en el misterio de Dios que de repente todo se transfiguró para él. Todo hablaba de Dios y de Cristo. El gusano del camino, el cordero del campo, los pájaros de los árboles, el fuego, la muerte, llamada ahora hermana muerte. Dios lo llena todo, la inmanencia, la transparencia y la trascendencia, como dice San Pablo. Solo hay un Dios y Padre de todo que está por encima de todo, trascendencia, a través de todo, transparencia y en todo, inmanencia. Con Teilhard de Chardin, que vivió una visión sacramental semejante, podemos decir: el gran misterio del cristianismo no es exactamente la aparición, sino la transparencia de Dios en el universo. Oh sí, Señor, no solo el rayo que aflora, sino el rayo que penetra. No tu epifanía, sino tu diafanía. Mundo sacramental, función indicadora y función reveladora. La transparencia del mundo respecto de Dios es la categoría que nos permite atender la estructura y el pensamiento sacramental. Esto significa que Dios nunca es alcanzado directamente en sí mismo, sino siempre juntamente con el mundo y con las cosas del mundo que son diáfanas y transparentes respecto de él. De ahí que la experiencia de Dios sea siempre una experiencia sacramental. En la cosa experimentamos a Dios. El sacramento es una parte del mundo inmanente, pero que aporta en sí otro mundo, el trascendente, Dios. En la medida en que presentiza a Dios, forma parte de otro mundo, el de Dios. De ahí que el sacramento sea siempre ambivalente. En él coexisten dos movimientos, uno que viene de Dios hacia la cosa y otro que va de la cosa hacia Dios. Por eso podemos decir que el sacramento posee dos funciones: la función indicadora y la función reveladora. En su función indicadora, el objeto sacramental indica hacia Dios, presente en él. Dios es captado no con el objeto, sino en el objeto. El objeto no absorbe en sí la mirada del hombre, hace que la mirada se dirija hacia Dios, presente en el objeto sacramental. El hombre ve el sacramento, pero no debe descansar en ese mirar objetivado. Debe trascender y descansar en Dios, comunicado en el sacramento. Esa es la función indicadora del sacramento. Va del objeto a Dios. En su función reveladora, el sacramento revela, comunica y expresa a Dios presente en él. El movimiento va de Dios al objeto sacramental. Dios en sí, invisible e inaferrable, se hace sacramentalmente visible y captable. Su presencia inefable en el objeto hace que éste se transfigure y diafanice. Sin dejar de pertenecer al mundo, se convierte en vehículo e instrumento de la comunicación del mundo divino. Es el acontecimiento de la transparencia y diafanía divinas. El hombre de fe es invitado a sumergirse en la luz divina que resplandece en el interior del mundo. El sacramento no saca al hombre de su mundo, le conmina a que mire con más profundidad dentro del corazón del mundo. Como dice San Pablo,
Todo el hombre es llamado y por tanto ninguno queda excluido, con lo que nadie es disculpable a reflexionar profundamente sobre las obras de la creación. Si hace esto incansablemente, verá que lo que parecía invisible, el poder eterno y la divinidad, comienzan a volverse visibles. Romanos 1, 19, 20. El mundo, sin dejar de ser mundo, se transforma en un elocuente sacramento de Dios. Apunta hacia Dios y revela a Dios. La vocación esencial del hombre terreno consiste en convertirse en hombre sacramental. Cuando por Navidad se enciende por unos momentos la vela, recuerda dos cosas. Indica y apunta hacia un hecho pasado y habla del gesto de la fraternidad, rescatándolo de la mortalidad del pasado y haciéndolo vivir en el presente. Y revela con su luz trémula una luz que se encendió en la noche del desamparo humano, para decirnos: oh hombre, alégrate, la luz tiene mayor derecho que las tinieblas. Esta es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Ella ya estaba en el mundo, y el mundo era diáfano y transparente hacia Dios. Pero los hombres no la habían visto. Ahora, sin embargo, con su diafanía hemos visto la claridad de su gloria. Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 9, 14. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hemos terminado este capítulo número 5 del libro Los Sacramentos de la Vida y la Vida de los Sacramentos del teólogo brasilero Leonardo Boff. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.